¿Qué tal amigos? En este vídeo vamos a ver cómo instalar un riego por goteo. Vamos a ver qué materiales necesitamos, cuáles son las herramientas necesarias y cómo podemos regular los distintos elementos que nos van a servir para regar nuestro jardín. Como siempre, vamos a comenzar explicando qué materiales y herramientas necesitamos y cuál es el esquema básico de la instalación. Sobre la mesa tengo los distintos componentes y herramientas que vamos a utilizar para diseñar nuestro sistema de riego. Lo primero que nos encontramos en un sistema de riego pues es la tubería, la conducción que va a transportar el agua. En este caso es un tubo de polietileno de baja densidad de 16 milímetros de diámetro. Estos tubos están diseñados para trabajar a baja presión. Además de esta tubería principal que vamos a utilizar para distribuir el agua en nuestro sistema de riego, también tengo esta tubería, que es aquí, que es un tubo de 4 milímetros de diámetro en este caso, y este tubo más pequeño lo vamos a utilizar para sacar distintos ramales de riego secundario que van a ir conectados a la tubería principal, a esta. Ahora vamos a ver cómo y con qué conectores. El corazón de nuestro sistema de riego va a ser el programador. El programador lo vamos a conectar a un grifo, a una toma de agua que tengamos en casa, y desde esa toma de agua vamos a programar una serie de rutinas que pueden ser de varios riegos al día, de una duración limitada, o solamente un riego al día de más duración, o por ejemplo riegos en días alternos. Eso lo vamos a hacer con un programador horario, que es este que veis aquí. En este caso es un programador digital, también lo vais a encontrar analógicos y mucho más sencillos de utilizar. Incluso algunos simplemente se elige cada cuánto tiempo queremos que se efectúe el ciclo de riego, por ejemplo, una vez cada 24 horas, y luego seleccionaremos el tiempo del riego. Por ejemplo, 10 minutos, es decir, regaremos una vez al día durante 10 minutos. La mayoría de los programadores, tanto analógicos como digitales, como en este caso, tienen esta conexión de 25 milímetros para el grifo, para la válvula del Fera. Tienen aquí un pequeño filtro siempre en la entrada, y luego la salida de agua la tenemos aquí, también una conexión de 25 milímetros. Bien, después del programador vamos a instalar un elemento que es un reductor de presión. Es este elemento que veis aquí. Tiene esta entrada que se conecta roscada en el programador, y luego la salida donde nos regula la presión que tengamos aquí. Por ejemplo, podemos tener en la red de nuestra casa 3 bares de presión, y este reductor lo que hace es nos reduce esa presión en la salida a 1 bar, que es la presión aconsejada para que funcionen correctamente tanto los elementos, los goteros que tenemos aquí, los elementos de riego que vamos a tener en la instalación. Por lo tanto, importante instalar un reductor de presión, y después tenemos que instalar también otro elemento muy importante, que es un filtro. En este caso yo tengo un filtro de línea que va conectado directamente en la manguera. Aquí veis las conexiones para tubo de 16 milímetros, este que tengo aquí. Va por presión conectado, luego lo vais a ver. Y este filtro lo que hace es que impide que cualquier partícula más gruesa que este tamaño de malla que veis aquí pase al circuito de riego. Este circuito que va a estar compuesto por diferentes goteros. Estos goteros tienen unos poros muy pequeños que pueden quedarse obstruidos con cualquier partícula. Además de tener este aquí en el programador, este filtro de malla que veis aquí, pues tenemos otro filtro, en mi caso un filtro de línea. Aquí veis la flecha que nos indica la dirección del sentido del flujo del agua. Entra por aquí y sale por aquí, y va a retener cualquier partícula gruesa que sea superior al tamaño de malla que habéis visto. El filtro, como os digo, puede ser de línea, conectado directamente a la propia tubería, o también existen filtros que van directamente aquí roscados. También tenemos un elemento, que es este conector que veis aquí, que directamente lo que hace es, tiene aquí una unión roscada, diferentes métricas, como veis, roscadas, y siempre tiene aquí una junta de goma. Toda unión roscada tendréis que tener siempre en cuenta que lleva una junta de estanquidad, tanto en este accesorio, que sirve para conectar aquí directamente luego el tubo de polietileno de 16 milímetros, como estos otros. Veis, aquí tiene la parte roscada, y esto que veis aquí es una junta de estanqueidad. Hemos visto el programador. Después del programador tendremos el reductor de presión, que nos acondiciona la presión de salida en nuestro sistema de riego a 1 bar. Después tenemos este accesorio para conectar el tubo de polietileno,
y en el tubo de polietileno insertamos el filtro, en este caso un filtro de línea. Después, ¿qué elementos podemos encontrar para realizar nuestra instalación de riego? Pues tenemos aquí diferentes accesorios roscados con diferentes diámetros para tubo de 16 milímetros, ¿vale? Por si lo necesitamos, son ejemplos. También tenemos aquí empalmes para unir tubos de 16 milímetros, aquí conectaremos un tubo y aquí el otro. Ts de derivación, podemos ejecutar un corte en el tubo y colocar aquí una parte de tubo y aquí otra, y ya tenemos una T. También podemos encontrar válvulas para regular el flujo en las distintas líneas. Así estaría cerrada y así abierta, fijaos. Así estaría cerrada y así abierta, ahí lo estáis viendo. Después encontramos también tapones en los finales de línea, donde ya no vamos a extender más la tubería de polietileno, pues tendremos que colocar un tapón para que no se nos vaya por ahí el agua. Estos tapones también se colocan a presión. Y en cuanto a los emisores de riego, podemos encontrar los goteros o microaspersores. Estos que veis aquí son microaspersores, aquí tengo uno, y consta de este tubo blanco, que veis que es el soporte del microaspersor. Este tubo se clava en la tierra y lo fija, y después tenemos esta tubería de polietileno de 4 milímetros, que tiene aquí un enganche para la tubería principal de 16 en este caso, y este enganche directamente va pinchado en la tubería. Ahora os voy a enseñar cómo. De manera que capta el agua por aquí, lo transporta por el tubo de polietileno y lo echa por esta cabeza rotatoria que es el microaspersor. Fijaos, aquí tiene estas salidas con un poquito de inclinación, de manera que cuando sale el agua, el propio chorro de agua impulsa el giro de la cabeza, de manera que echa agua 360 grados a su alrededor. Y luego tenemos los goteros, como os digo. Yo en este caso he seleccionado estos, son goteros regulables, también los tenéis fijos, van directamente pinchados en la tubería del polietileno y se pueden regular. Así los abriríamos y saldría más caudal, y así se cierra y disminuye el caudal. Estos se pueden regular desde 0 a 70 litros hora. Los goteros los podemos tener así de manera individual para pincharlos en la tubería, o también lo podemos tener sobre estacas de plástico. Exactamente igual, aquí estoy viendo otro gotero. En este caso tienen diferentes colores las cabezas porque corresponden a diferentes caudales y se regula exactamente de la misma manera. Y estos goteros con estaca sí que se colocan con esta tubería auxiliar de 4 milímetros. Colocaríamos el gotero con la tubería y luego lo pincharíamos en la tubería principal para alimentar el gotero con estaca. También encontramos estas pequeñas estacas que nos sirven para ordenar el tubo. Estas son para tubería de 16 milímetros y lo que haríamos sería colocarlo alrededor de la tubería, como estáis viendo, y clavar esta estaca en el suelo para fijar la tubería en un determinado recorrido que queramos que haga. Estacas para fijar la tubería. También las tenemos, por ejemplo, para fijar esta tubería de 4 milímetros. Prácticamente cualquier accesorio que podáis imaginar lo vais a encontrar para crear vuestro sistema de riego. Lo primero que tenéis que hacer es planificar el sistema de riego, qué puntos queréis regar, con qué caudales, longitud de la tubería que necesitáis y accesorios. En cuanto a las herramientas, vamos a utilizar principalmente dos. Son estas que veis aquí, que no son obligatorias tampoco. En este caso yo utilizo un cortatubos de tubos de polietileno o PVC. Me habéis visto utilizarlo en más de una ocasión. Es una tenaza con una cuchilla aquí que se va cerrando y va cortando el tubo. Bien, muy fácil de utilizar, sobre todo para tubos que son más gruesos. Si no disponéis de este accesorio, cortatubos, podéis utilizar unas tijeras de podar. Con unas tijeras de podar vais a cortar perfectamente el tubo. Si no, podéis utilizar una sierra para metales, o incluso podéis cortarlo con una navaja bien afilada. Con un poco de cuidado lo podéis cortar perfectamente. En cuanto al tubo de 4 milímetros, lo podéis cortar con unas tijeras fácilmente. Para la instalación de los goteros necesitamos un punzón. En este caso es un punzón de 4 milímetros. Este es el que venden comercialmente. Como veis, tiene aquí este accesorio para expulsar los trozos de plástico que quedan en el interior, los trozos de polietileno. Pero si no, con un punzón normal de 4 milímetros también vais a poder hacer la instalación de los goteros. Y es tan sencillo como cogemos la tubería principal de polietileno, el accesorio, hacemos un agujero de 4 milímetros hasta que perfora, como habéis visto. Extraemos, veis el agujero, dentro ha quedado el trozo de plástico,
Lo sacamos, ahí lo estáis viendo. Esto lo tiraríamos a la basura. Bien, y ahora teníamos dos opciones. O bien instalar directamente uno de estos goteros sobre la tubería principal de 16 milímetros mediante presión. O podemos colocar este accesorio, porque vamos a prolongar el gotero unos metros con esta otra tubería de 4 milímetros. Entonces conectaríamos aquí este accesorio hasta que haga clic. Ya ha quedado conectado, como habéis visto. Bien, a continuación cortaría el trozo que necesito de este tubo de polietileno de 4 milímetros. Fijaos, con unas tijeras normales lo cortamos. Conectaría uno de los extremos en la tubería principal, en el pincho que hemos puesto ya, así, que quede bien insertado. Y después cogeríamos o bien un gotero con estaca y lo conectaríamos directamente aquí, lo clavaríamos en el suelo y ya lo tendríamos conectado a la tubería principal. A continuación vamos a ver un breve ejemplo de instalación y lo primero que tenemos que hacer es dejar la tubería de polietileno un rato al sol para que el polímero se ablande y de esta manera podamos trabajar mejor la tubería y colocarla. Lo primero que hacemos es, en el punto de conexión, en el grifo que instalamos en el vídeo anterior, vamos a conectar el programador de riego. También tengo instalado ya el reductor de presión y un trozo de tubo de polietileno con el filtro. Aquí lo podéis ver. Enroscamos el programador en la salida del grifo y de esta manera ya lo tenemos instalado. Aseguraros que tenéis todas las juntas de estanqueidad para que el conjunto no sufra fugas de agua. Continuamos instalando la tubería de polietileno. En este caso voy a conectar la tubería a la salida del filtro y la voy a sujetar con unas bridas en la verja que vemos a la derecha. De esta manera distribuiremos la tubería de una forma limpia y ordenada. Recordad siempre recortar el trozo sobrante de la brida y no dejarlo en el jardín, sino tirarlo a la basura para su reciclaje. En este punto tengo que insertar una ramificación, por lo tanto voy a utilizar una unión en T. Primero corto el tubo, deja un corte muy limpio y a continuación insertamos la T. Tenemos que sacar un ramal para regar esta zona que tenemos a la derecha. Estos accesorios se colocan a presión, a veces cuesta un poco insertarlos, pero podemos utilizar el truco de rotarlos de un lado hacia otro mientras que realizamos la inserción. Y tenemos que estar bien seguros de que hemos introducido todo el tubo de plástico en el accesorio hasta que haga tope. Aquí estáis viendo cómo quedan los tubos de polietileno insertados a tope en el accesorio en T. Aquí también podríamos instalar una válvula para regular el flujo que va a ir por este ramal. Sería tan sencillo como cortar de nuevo el tubo e insertar la válvula a presión. Continuamos distribuyendo el tubo de polietileno por el jardín y para sujetarlo o fijarlo en determinados sitios en el suelo podemos utilizar las estacas que vimos con abrazaderas, las colocamos en el tubo y después clavamos la estaca en el suelo. De esta manera el tubo ya no se va a mover de su posición. Una vez que llegamos al final de una línea, tenemos que colocar un tapón en el tubo para que no se nos vaya por ahí el agua. Y a continuación, cuando tengamos toda la tubería distribuida por las zonas que queremos regar, tendremos que ir colocando los goteros. Para ello vamos a utilizar el punzón previamente y una estaca también para fijar el gotero en la posición en donde queremos que riegue. Realizamos el agujero, como hemos visto, y a continuación colocamos por presión hasta que haga clic el gotero. Estos goteros que yo voy a utilizar en este riego son regulables, por lo tanto podemos regular su caudal simplemente girando la cabeza roja que veis. Bien, como veis vamos distribuyendo la manguera por el jardín, por los diferentes elementos que queramos regar. Vamos instalando los goteros y a continuación tendremos que poner en marcha el programador de riego, abrir el paso de agua
y regular el caudal en los diferentes goteros, en función de las plantas que tengamos y el agua que necesite cada planta. La regulación en los goteros, como ya hemos visto previamente, es muy sencilla. Simplemente tendremos que girar la cabeza roja, pero tenéis que tener la precaución de sujetarla por la parte de abajo para que no gire dentro de la tubería de polietileno. La sujetamos, la parte inferior, y después vamos abriendo o cerrando para que salga más o menos caudal de agua. Aquí, como veis, tiene la función de un microaspersor, distribuye en chorros el agua que le llega y podemos regularlo de manera que tenga menor caudal o menor alcance incluso. Aquí estamos viendo otro gotero regulado para que el caudal sea mínimo. En este caso, como veis, un pequeño goteo de agua que va empapando la tierra. Y para finalizar, solo me queda programar el horario de encendido y de apagado del riego o los ciclos de riego que queramos efectuar al día, y para ello tendréis que leer las instrucciones de vuestro programador. Una vez programado el ciclo de riego, este se efectúa automáticamente. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.